Hola, hola, ¿qué tal? Qué bueno verte una vez más para juntos estudiar la palabra del Señor en el proyecto Reavivados por su palabra. Bienvenidos hoy al libro de Proverbios. Estamos empezando esta nueva jornada en este nuevo libro de estudio de la palabra del Señor, ¿no? Con el libro de Proverbios. Pero antes de empezar a reflexionar en el capítulo 1, quisiera invitarte a una oración. ¿Vamos a orar? Querido Padre, bondadoso Dios, gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra. Ayúdanos a comprenderla y a practicarla. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, el libro de Proverbios es un libro magnífico de la palabra del Señor. Sabes que este nombre, Proverbios, fue sacado de las primeras palabras del libro y puede significar, por ejemplo, la traducción literal puede significar parábola, puede significar un dicho proverbial, una máxima, ¿verdad? Un discurso profético, un poema didáctico o entonces un poema de sabiduría ética. Sabes que la autoría del libro es de Salomón. Y esto encontramos, por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 1, que dice Proverbios de Salomón. Pero también, además del capítulo 1:1, encontramos también en el capítulo 10, versículo 1, y en el capítulo 25, versículo 1. Y Salomón, guiado por el Espíritu Santo, escribió este libro cuando todavía su corazón pertenecía completamente al Señor. Solo para ubicarnos, Salomón fue el tercer rey de Israel. Y interesante que desde el versículo 1, capítulo 1, versículo 1, hasta el versículo 6, encontramos acá la finalidad del libro de Proverbios. Entonces dice, para aprender doctrina, para conocer razones prudentes, para adquirir instrucción y prudencia, justicia, juicio, equidad, para dar sagacidad, para dar cordura, para dar inteligencia, aumentar el saber. Bueno, de todas estas finalidades, yo quisiera recalcar dos palabritas para ustedes. La primera es la palabra sabiduría. Cuando estudiamos el libro de Proverbios, adquirimos sabiduría. Y la segunda palabra es la palabra inteligencia. Hay una diferencia entre inteligencia y sabiduría. La inteligencia adquirimos a través de la dedicación, del estudio, de la lectura, ¿verdad? De los cursos que hacemos. Entonces, cuanto más una persona estudia, por ejemplo, o lee, más inteligente quedará. Pero la sabiduría es cómo aplicamos el conocimiento que tenemos, cómo aprendemos de las situaciones diarias de la vida, por ejemplo. Y es interesante que en el versículo 7, Salomón menciona que el principio de la sabiduría, o sea, la base de la sabiduría, es el temor del Señor o el temor de Jehová. Es decir, Dios nos da sabiduría para que podamos elegir bien, para que podamos tomar decisiones correctas, para que podamos aplicar bien el conocimiento que hemos desarrollado o adquirido. Bueno, hay otras, por ejemplo, lecciones muy lindas de Proverbios capítulo 1. Por ejemplo, dice acá en el versículo 8, escucha, hijo mío, la instrucción de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Entonces acá el padre es presentado como el sacerdote del hogar, aquel que debe orar por la familia, llamar a la familia a orar, llamar a la familia a estudiar la Biblia, proteger espiritualmente su hogar. Y la madre es presentada como una maestra que puede y tiene que enseñar a sus hijos. No que el padre no tenga que enseñar también, sí, él lo tiene, pero estamos hablando solamente acá de funciones. El versículo 10 dice, si los pecadores intentan engañarte, no lo consientas. Claro, aquí habla de pecadores y por ende hace una referencia al pecado también. Entonces, es decir, nadie te lo puede meterte en pecado o hacerte pecar si tú no lo quieres. ¿Por qué? Porque Dios nos da sabiduría para poder elegir bien. Y entonces el versículo 15 dice, tú, hijo mío, no vayas en el camino con ellos, los pecadores, sino aparta tu pie de sus veredas. Entonces, dos cosas podríamos recalcar acá. En primer lugar, la tentación no es excusa
para el pecado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 10 y el versículo 13, yo quisiera leer contigo, dice la Biblia, no os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser probados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la prueba la salida para que podáis soportarla. Entonces no hay tentación o probación más grande que las fuerzas que nosotros tenemos, porque Dios nos ayuda, nos fortalece, nos guarda, nos guía. Y entonces, por eso, hay un consejo acá en Proverbios capítulo 1, versículo 15. No vayas en el camino de los impíos. Y eso me recuerda también del Salmo capítulo 1 o Salmo 1 y el versículo 1. ¿Te acuerdas? Dice así, bienaventurado el varón que no anduvo en el consejo de los malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en la silla de escarnecedores se ha sentado. Por eso, el Salomón presenta acá esta orientación. Cuidado con las malas influencias. Sea un influenciador, no una persona que sea influenciada por el mal. Si tú estás con un grupo de amigos y estos amigos te están influenciando a hacer lo que no es correcto, lo que es malo o lo que desobedece la ley del Señor, es mejor quizás dejar de andar con estas personas para seguir lo que la palabra de Dios dice. Ahora, si tú puedes influenciarlos a hacer lo que es bueno y traerlos a los pies de Cristo, entonces tú pasas a ser un influenciador. Por eso tenemos que orar y clamar, porque la verdadera sabiduría para hacer elecciones correctas viene del Señor. Y la oración nos dará esta sabiduría para elegir bien incluso las personas con quienes nosotros nos relacionamos. Bueno, y el versículo 19, hay también acá una linda lección. Dice, así son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. Entonces acá menciona que la codicia puede destruir nuestra vida. Y si tú miras a Tiago capítulo 1, versículos 12 al 15, Romanos 6, 23, menciona que la codicia puede llevarnos a la muerte. Entonces hay un llamado en el versículo 23, dice, volveos. Volveos acá tiene que ver con cambiar de vida, con cambiar el camino, ¿no? Yo estoy andando por la derecha, de repente hay un llamado para cambiar para la otra dirección, o estoy andando para la izquierda, hay un llamado para cambiar para la derecha. Entonces, esta palabra volveos es un llamado para convertirse o para la conversión, ¿no? ¿Y qué pasa cuando nosotros tomamos la decisión de hacer lo que es correcto? No seguir nuestras propias voluntades pecaminosas, sino lo que Dios nos orienta a hacer. Entonces dice acá en el versículo 23, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. ¿Sabes qué? Cuando nosotros estamos dispuestos a seguir por el camino del Señor, Dios nos ayuda con su Santo Espíritu. Y cuando somos ayudados por su Santo Espíritu, tendremos fuerzas para seguir en el camino del Señor. Entonces, es como una rueda, ¿verdad? Y cuando miramos, por ejemplo, a San Lucas capítulo 24 y el versículo 49, San Lucas 24, esta fue justamente la orientación que Jesucristo dio a sus discípulos. Ciertamente yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, la promesa del Espíritu. Pero quedaos en Jerusalén, en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Ellos quedaron orando, 10 días orando, los discípulos. Entonces vino sobre ellos el Espíritu Santo, los llenó de poder y ellos entonces pasaron a ser testigos poderosos de Jesucristo para la gente. Bueno, Jesús derramará su Espíritu sobre nosotros y es a través del Espíritu Santo que podemos tener nuestra naturaleza cambiada. Y dice más, mi Espíritu hará saber mis palabras. El Espíritu Santo inspiró los autores de la Biblia para que pudieran escribir la palabra del Señor. Y el mismo Espíritu Santo nos ayuda a comprender la palabra. Los autores bíblicos fueron inspirados a escribir. Nosotros somos iluminados para entender lo que ellos escribieron.
El Espíritu es el mismo. Y es por eso que cuando leemos la Biblia, este libro transforma nuestra vida, porque el mismo Espíritu que inspiró a los escritores bíblicos también ilumina nuestra mente para que seamos transformados por esta escritura. Entonces, vale la pena leer todos los días la palabra del Señor con cuidado, con calma, con dedicación, con tiempo, para escuchar la voz de Dios y ser, como hablamos acá todos los días, reavivados por su palabra. Bueno, yo quisiera entonces terminar la reflexión sobre este capítulo, el capítulo 1 de Proverbios, um, mencionando algunas cosas. Primero, el versículo 31 dice, comerán, hablando de los impíos, dice, comerán del fruto de su camino y se hastiarán con sus propios consejos. Lo que él está mencionando acá es que nosotros cosechamos lo que sembramos. Y tal vez yo esté hablando a alguien que está cosechando tristeza, dolor, incertidumbre, ¿verdad? Entonces acá hay, querido amigo, un llamado en el versículo 33. El que me escuche vivirá confiadamente. Estará tranquilo sin temor del mal. Si tú escuchas las palabras del Señor, si tú andas en el camino del Señor, si tú buscas la sabiduría que solamente viene de Dios para hacer elecciones correctas, Dios te ayudará, Dios cuidará de ti y te dará sabiduría para tomar buenas decisiones y andar en el camino del Señor. ¿Vamos a orar por esto? Quiero orar por ti. Querido Padre, bondadoso Dios, gracias por esta seguridad de que cuando tomamos la decisión de leer la Biblia, de escuchar la voz de Dios, tendremos sabiduría, fuerzas para hacer elecciones correctas y para andar en tus caminos. Y así cosecharemos cosas buenas, aunque pasemos por luchas y dificultades, la esperanza, el amor, la bondad y la misericordia estarán con nosotros todos los días. Oramos por ello en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga muchísimo. Nos vemos mañana entonces para leer Proverbios 2 y ser reavivados por su palabra. Chao, chao.